días, bienvenidos a un nuevo episodio en Fuerteventura Digital. Hoy recibimos a una invitada muy especial que, tenemos muchos temas de los que hablar, una personalidad de la isla, majorera, y que ha alcanzado pues una de las máximas responsabilidades que podemos tener hoy en día. Jessica de León, buenos días. Muy buenos días. Consejera de Turismo, llega después de cumplir un año de gobierno a las puertas de esta temporada turística, que llega con buenas previsiones. Y no quisiera empezar a hablar un poco demasiado largo. Vamos a intentar hacer una conversación, Jessica, si te parece. Te voy a tutear porque nos conocemos, ¿no? Por supuesto. Intentar hablar un poco de los temas que ambos conocemos, Fuerteventura y el turismo, ¿no? Perfecto. Un año de gobierno en el cual han sido valientes. Es una palabra que has utilizado mucho, Jessica, ser valiente. Y lo han hecho. El tema principal, yo diría, es la regulación de la vivienda turística. Te he escuchado en una entrevista muy recientemente que ya tienes las conclusiones después de las alegaciones, ¿no? Vamos a empezar ahí para no irnos al principio. ¿Qué nos puedes adelantar de esas conclusiones que se vayan a incorporar de esas alegaciones? Bueno, pues ha sido, como bien decías, un proceso difícil. Empezamos con una ley de 100, porque éramos muy conscientes de que había que adaptarla y modularla a lo que luego los que alegaran en contra de la ley pudiésemos adaptarnos a sus expectativas. Y siempre lo dijimos, tenían que dormir tranquilos porque esta ley era muy difícil de consensuar y lo sigue siendo porque hay muchas aristas y muchos intereses que se entrecruzan, desde los más débiles, que son los propietarios privados que solo tienen una o dos viviendas, hasta conglomerados hoteleros que han optado por coger suelo residencial para construir no hoteles, ¿no? Entonces, todo esto se mezclaba y hoy podemos decir que los cambios en la ley que se van a suceder y que presentaremos a priori esta próxima semana son positivos. Primero, creo que para el pequeño propietario, por ejemplo, nosotros pedíamos 39 metros cuadrados y tenía una explicación, no era una libre albedrío. Es lo que se pide, por ejemplo, para una modalidad extrahotelera. Recordemos, por modalidad extrahotelera, después de que la LAU se excepcionase a la vivienda vacacional, se ha equiparado a una vivienda extrahotelera, pues ahora vamos a permitir que con carácter general siga siendo 36 metros cuadrados, como equiparando la casa emblemática o a hotel rural, pero de forma excepcional permitimos los 25 metros cuadrados asociados a algún estándar de calidad. Esto significa 25 metros cuadrados con piscina comunitaria o con piscina individual, adelante. 25 metros cuadrados con gimnasio comunitario, adelante. Con plaza de aparcamiento, con que sea, por ejemplo, este dado de alta de autónomo, que genere algún tipo de empleo, pues vamos a permitir que estos 25 metros cuadrados de forma excepcional se incorporen a la ley, entendiendo que 25 metros cuadrados es lo que hoy te da una cédula de habitabilidad. Es decir, tú con 25 metros cuadrados ya te consideran una vivienda. Podemos estar de acuerdo o no, pero esto es lo que hoy tenemos en el Código Técnico de Edificación. Por tanto, eso es uno de los cambios. Otro de los cambios tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento de los requisitos. Los hemos flexibilizado y nos los hemos llevado al régimen transitorio, y otros tantos que estamos en disposición de iniciar un acuerdo con la FECAM. Nos reunimos el viernes con ellos, con la FECAI. Los presidentes no han encontrado fecha para reunirse con el gobierno. Estamos en disposición de saber si antes de que acabe o llegue agosto podemos cerrar una reunión con ellos para cerrar un principio de acuerdo y ya con eso echar a andar la ley. Pero bueno, estos son dos de los principales, de los que algunos que desvelaremos ya a partir de esta próxima semana. Has dicho una palabra interesante que es alegaciones en contra. Yo entiendo que también se pueden mejorar, ¿no? Es decir, las alegaciones ayudan a mejorar, no solamente están en contra, ¿no? Entiendo que habrán aportaciones. Una cosa que me llamó la atención cuando salió el borrador era el asunto de la eficiencia energética. Se hablaba de que hubiesen, pues me imagino que renovables, paneles solares o cualquier otro tipo. Y también una cosa que creó controversia, que a mí no me ha quedado claro, te pido que me lo aclares, Jessica, el asunto de por ejemplo, los vehículos eléctricos, los aparcamientos. Esa parte concreta, ¿cómo está? Bueno, lo que nosotros pedíamos era un certificado energético que es obligatorio desde el año 2013. Por ejemplo, cuando pensemos que un propietario que quiere transmitir su vivienda, tanto heredarla como comprarla, va a tener que tener un certificado energético esa vivienda. Y creo que el estándar que pedíamos, que era A o B, sobrepasaba con creces lo que pudiese tener una vivienda construida en los años 70. Lo que pasa es que para los que entran dentro del año 2013 son las viviendas de reciente construcción, que ya son obligatorias a incorporar un certificado energético. Esta parte creo que no se entendió muy bien,
pero la hemos clarificado y la hemos relajado el cumplimiento de este certificado para el año 2013, para el año 2024, para la ley que entre en vigor. Lo que pasa es que creo también que estamos mirando la ley con ojos del año 2024 y no estamos pensando en una ley que puede tener un recorrido de 20 años y cuyo régimen transitorio pedía precisamente esto, que nos adaptáramos a 10 años después. En la Canaria, dentro de 10 años, todas las edificaciones van a tener que tener certificado energético, porque en algún momento o se alquilan o se venden en algún momento, o incluso para tener cualquier tipo de subvención aparejada a incorporar energías renovables te piden el certificado energético de la vivienda, con lo cual creo que esa parte es verdad que nos faltó un poco de pedagogía, pero bueno, este requisito también se flexibiliza para incorporar otro tipo de certificado. Entonces es una cuestión de certificación energética de edificatorios, no que tengan que hacer instalaciones de renovables por ejemplo, tener enchufes para vehículos eléctricos. Eso fue una confusión, ¿no? No. Y además el enchufe sí que lo pedíamos como un requisito para dentro de 10 años para el cumplimiento, y ahora lo que hemos hecho es relajarlo, que cumplan 2 de los 3 requisitos y eliminar esa parte de transitoriedad. Pero pensemos también que tener un vehículo eléctrico dentro de 10 años va a ser o un enchufe o un cargador cerca de tu vivienda, porque ni siquiera pedíamos que cada vivienda tuviese uno, sino que fuese cerca de las viviendas. Pensemos en Corralejo, donde para los hoteles sí son obligatorios desde el 1 de enero del año 2024, pues todas las viviendas que colinden a 500 metros de un hotel o de un complejo de apartamentos lo van a tener ya incorporado sin necesidad de que el propietario invirtiera los 1.500, 2.000 euros que puede suponer un cargador para un vehículo eléctrico. Por lo tanto, yo creo que esa fase, y tampoco pedíamos que fuese uno por cada propietario, sino que si dentro de un radio de 10 viviendas vacacionales pudiese haber uno que satisficiera las necesidades de los 10 propietarios, podían mancomunarlo. Por tanto, estaríamos hablando de una inversión de aproximadamente 200 euros por propietario. Así que bueno, yo creo que esta parte no se explicó muy bien, pero no, sí, esta parte también ha cambiado. Yo lo que sí quiero decirles a los propietarios, a los que hoy están ejerciendo la actividad, es que empiecen por leer la ley en el régimen transitorio, porque los que ya están, no les afecta si pedimos planta baja, planta alta, si en el futuro se pide que la vivienda tenga o no tenga cargadores. Ellos, los que ya están operando, su ley o la ley empieza la lectura por el régimen transitorio, que es por donde se empiezan los requisitos de cumplimiento para los que ya están operando. Régimen transitorio, que es a partir de la... Transitorio, pero que hay un plazo, ¿no? Que han establecido en 5 y 10 años. La transitoriedad, bueno, esa parte también va a cambiar sustancialmente. Por tanto, lo que pido es que empiecen por el régimen transitorio. Lo digo porque el otro día me encontré a una señora molesta en el aeropuerto y me dijo: oye, Jessica, me has decepcionado porque lo primera planta, segunda planta. Digo, es que a ustedes no les afecta esa parte. Eso será para los propietarios de nueva vivienda que quieran incorporarse toda vez que su planeamiento se haya adaptado. Y es verdad que eso son normas que están dentro de la ley del suelo a nivel estatal, que no podemos cambiar y que tendrán que adaptarse los nuevos propietarios que se incorporen a partir de la entrada en vigor de la ley. Tampoco las viviendas tienen que tener 10 años, es decir, son para las nuevas construcciones, porque entendemos que hemos aprobado un decreto de ley de medidas urgentes que viene a emplear suelo de carácter residencial y suelo estratégico y suelo público, que en principio estaba destinado para dotacional, y que ahora lo que no podemos hacer es que haya un trasvase de facilitar la vivienda nueva, la construcción de vivienda nueva, y de repente esa vivienda se trasvase al alquiler vacacional. ¿Por qué? Pues porque tenemos una mala ley de vivienda. Yo en esto coincido con el 100% de los propietarios. La ley de vivienda estatal ha retirado del mercado el 40% y eso ha hecho que el precio de la vivienda se incremente, tanto en alquiler como en compra, y por tanto hoy menos canarios pueden acceder a la compra de vivienda y además los trabajadores no puedan acceder a la compra al alquiler de larga duración. Pero eso es algo que no podremos cambiar. Lo que sí podremos es compensar a través de la ley de vivienda en Canarias. Vale. Has tocado muchísimas cosas que me llevan a repreguntas, ¿de acuerdo? Sobre todo esa parte final también de la situación real. Turismo tiene datos interesantes, pero bueno, me gustaría sobre todo preguntar por cómo comenzaba, que es hablando de los propietarios particulares, ¿no? Está claro que ha habido personas, vecinos de Canarias, que han utilizado
el vacacional como un ingreso extra, ¿no? Tienes una segunda vivienda y legítimamente la pones en un alquiler y mantienes tu trabajo y tienes pues ese ingreso extra que es 100% dinero que se queda en la isla, ¿no? En las islas o en Canarias. Sin embargo, el vacacional como actividad que ya se reconoce económica ha dado lugar también a lo que comentabas, ¿no? Que propietarios empiezan a comprar y a explotar de manera turística, que esa es la parte un poco del sentido de la ley, ¿no? Lo que se quiere hacer. Pero claro, ¿cómo diferenciarlo? Esa parte se va a tener en cuenta en la regulación, es decir, ¿de qué manera permitimos que un propietario alquile una o dos y que no se conviertan bloques enteros de residenciales en turísticos? ¿Cómo se articula esa parte? Y es posible, claro. Bueno, esa parte está prohibida desde el minuto 1. Creo que tampoco se ha entendido porque como no ponemos están prohibidos los bloques completos de vivienda vacacional, no se ha entendido. El artículo 4C lo que te dice es está prohibido el uso característico de la parcela para fines turísticos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay propietarios, grandes explotadores, que lo que han hecho es comprar un suelo residencial, pedir una licencia para construir viviendas y después, 24 horas después de que se le da la finalización de obra, piden declaraciones responsables y el uso característico de la parcela ya no es residencial, sino es entero y exclusivo turístico. Por tanto, secuestrar el suelo residencial de 200 en 200 está prohibido en la ley. ¿Y a quién corresponde entonces intervenir en ese caso? ¿Son los ayuntamientos o, por ejemplo, turismo del gobierno de Canarias? No, está prohibido en la ley. O sea, hoy en la ley de vivienda vacacional, artículo 4C, está prohibido... Pero está ocurriendo. Hoy, claro, hoy está ocurriendo porque la ley no está en vigor. Ah, con la ley nueva. Con la ley nueva eso estará prohibido. Con lo que pasa es que ahora tendremos que, y yo entiendo perfectamente la queja de los ayuntamientos, de los propietarios, de los cabildos, los entiendo perfectamente todos. ¿Por qué? Porque hay dos municipios en Canarias, son los dos únicos que han regulado el alquiler vacacional, entendiendo que el alquiler vacacional tiene que tener una respuesta igual que el resto de sectores alojativos. ¿Cuáles son? Pájara y Las Palmas, donde ahora sus cabildos tienen que hacer un trabajo que es importante, y es que si Las Palmas y en este caso Pájara han decidido en qué zonas sí, en qué zonas no y qué requisitos tienen que cumplir, pues esas declaraciones responsables no pueden darse de alta si ya hay un impedimento expreso en esto. Me explico. Si Pájara ha decidido que en Morrojable no cabe ni una más, cuando un propietario que tiene una vivienda y que ha comprado esa vivienda quiere cursar su declaración responsable, el cabildo debería poder saber telemáticamente que en Morrojable no puede dar ni una sola declaración responsable más, con lo cual cuando fueran a acceder el propio propietario se debería de encontrar con una prohibición expresa. No está permitido en la zona en la que usted está intentando dar de alta esta declaración responsable, porque está prohibido por el plan general, en virtud del plan general de Pájara aprobado con fecha, pum, pum, pum. Si el propietario quisiera reclamar, evidentemente la tendría, pero ya no podría cursar la declaración responsable. Esto es lo que estamos trabajando de colaboración con los distintos ayuntamientos, porque de nada nos va a servir tener una ley de vivienda vacacional, de nada nos va a servir que los ayuntamientos tengan su regulación, que les vamos a dar ordenanzas provisionales prácticamente hechas solo para que zonifiquen, si después se siguen cursando declaraciones responsables y los ayuntamientos no tienen medios humanos ni materiales para distinguir o rechazar estas declaraciones responsables. Por tanto, lo que vamos a hacer es coordinar en una plataforma única que se llama Intur, que además vamos a firmar, y lo hemos dicho muchas veces con el Colegio de Registradores, con Regituri, que eso nos va a permitir cruzar datos con el catastro, con el registro, más los planes generales, y por tanto esto ya lo vamos a tener en un plazo muy corto de tiempo, incluso antes de que acabe la ley. Y esto tendremos que trabajarlo en unas jornadas técnicas que celebraremos de la mano de los ayuntamientos para un poco ordenar todo esto y que el propietario tenga seguridad jurídica, entendiendo que los que están ejerciendo una actividad, como tú bien has dicho. El decreto se pensó para los pequeños propietarios, el 113/2015, y luego a partir de ahí pues se ha pervertido, ha habido una laguna legal y todo es entendible, pero no se puede seguir secuestrando el suelo residencial. ¿Por qué? Porque los planes generales tardan años en aprobarse. Los planes parciales son muy difíciles de aprobarse, y cuando un mandatario municipal se atreve a ordenar el suelo, primero, se le acusa de especulador. Con o sin fundamento, cuando alguien en el plano municipal se atreve a firmar un plan general, automáticamente, sea para turismo, sea para residencial, está especulando. Porque este es ya Bueno, sí, pero Jessica, eso lo entiendo perfectamente, pero para no desviarnos tampoco,
hablas de la planificación urbanística, más de planeamiento, ¿no? Pero bueno, creo que vamos en primer lugar a repasar las claves, ¿vale? Las que se expusieron en principio. En primer lugar, como comentaba Miguel Ángel Rodríguez, viceconsejero, viceconsejero. Director general, experto en urbanismo. Ni una licencia más. Eso sí, se establece desde la ley. Bien. Segundo, la ordenanza marco, es decir, los ayuntamientos que tienen tradicionalmente unas dificultades para ordenar, pues se les da una marco que la podrían aprobar al día siguiente. Eso se mantiene. Sí. Bien. Y un apartado que estás comentando, ¿no? La participación de conocer realmente los datos reales que hayan entrado, ustedes entraron en contacto con los registradores, que es una iniciativa que me parece interesante. Sin embargo, me surge la duda, ¿por qué no hacer partícipes a las propias plataformas? No, las propias plataformas las hemos hecho partícipes. Hay unas colaboradoras y otras que no colaboran. Y lo que tengo que decir, Booking colabora, Airbnb no colabora. De hecho, Airbnb, sus alegaciones son todo aquello que una persona quepa de pie se tiene que comercializar, a lo bruto, ¿no? Y yo me escribí y estuve en contacto con la responsable de Airbnb en España y les pedí que firmáramos un código ético, que básicamente significa no comercialice usted lo que en Canarias es ilegal. Claro. Me parece que pedirles el cumplimiento de la legalidad excede con creces de la voluntad del gobierno y porque más que nosotros debería ser voluntad de las plataformas. Tengo que decir que hay plataformas que han decidido colaborar y Booking, por ejemplo, Booking tiene un portal que es acceso a clientes, entendiendo por clientes la administración también, donde va a formar a los inspectores del Gobierno de Canarias y también a la Policía Autonómica, que les hemos pedido que lo formen conjuntamente, para todo aquello que se detecte que en Canarias es ilegal. Pensemos que en Fuerteventura, por ejemplo, pudimos ver una furgoneta roja en un descampado rodeadita de gallinas y ofrecían pues una desconexión total de la naturaleza. Bueno, sí, pero es que eso no es legal en Canarias. Entonces, la forma en la que nuestros inspectores notifican a la plataforma al propietario de ese anuncio, que ese anuncio es ilegal y que tiene que causar baja porque no se ajusta a la oferta. Claro, pero ¿y qué parece? Por ejemplo, yo no he alegado, pero lo pensé en su momento de presentar. Es decir, cabría, por ejemplo, exigir a un apartamento que esté comercializándose que tuviera, más que sea, la declaración responsable, que se haya presentado. Claro, es decir, exactamente. Todo aquello que no tenga BUT, número de BUT, que es vivienda de uso turístico, ya la normativa europea va a pedir que se saquen de las plataformas. Por eso habrán escuchado decir a la ministra que van a crear un registro único de toda España, donde las comunidades nos tenemos que enganchar a ese registro único. Y lo estamos trabajando. Me consta que el Ministerio también ha cogido la fórmula de los registradores como una forma para también verificar que los datos que pasemos las comunidades autónomas tengan respuesta en el planeamiento o en este caso en el catastro y poder verificar esos BUT, ¿no? Y a partir de ahí podremos trabajar con las plataformas en materia de sanciones, tanto sanciones para las plataformas como para los propietarios, si una vez que son apercibidos de que eso es ilegal o que no tienen registro turístico, tienen que causar de baja y siguen estando. El problema con las plataformas es que en Europa han ganado una batalla muy importante y es que no se les considera intermediadores turísticos, sino elementos de la sociedad de la información, es decir, plataformas de información. Entonces, sancionar a una plataforma que se les informa webs prácticamente, ¿no? Efectivamente. Es muy complicado, aunque todo el mundo ve que efectivamente son intermediadores turísticos porque intermedian. Lo que pasa es que como tú el contrato de arrendamiento, entre comillas, lo firmas propietario-cliente, bueno, pues ahí como Booking no tiene nada que ver. De hecho, cuando te pasa algo en Booking, muy pocas veces se responde, ¿no? Me refiero a una vivienda de uso turístico. Por tanto, yo creo que ahí en esa parte es importante pues trabajar con las plataformas. Y esta forma de registro único, que tenemos 2 años para desarrollarlo en España, va a ser un antes y un después. Otro apartado que también parecía interesante, creo que he escuchado incluso al presidente Clavijo comentarlo, bueno, un poco la entrada de capitales de fuera, que no tienen por qué ser fondos buitres ni grandes inversores, también particulares con mayor poder adquisitivo, vecinos y vecinas de Alemania. El derecho comunitario establece la libre circulación de personas y de residencia dentro de la Unión Europea, así como de capitales. Y están comprando de una manera, pues con más, están
incrementando el precio de la vivienda porque tienen más capacidad de comprar, ¿no? Eso está pasando en Fuerteventura, tú y yo somos de aquí, creo que lo sabemos. Creo que Baleares intentó por algún lado hacer un tipo de regulación. No sé si ustedes, aunque sea, sondeado esa posibilidad y si es posible o no, Jessica. Bueno, el presidente Clavijo lo que ha anunciado es que está estudiando qué marco jurídico podemos acogernos para, si no, solicitar a la Unión Europea la excepcionalidad como zona RUP. Pero tengo que decirles que efectivamente Baleares lo intentó y la respuesta de Baleares de la Comisión fue contundente porque efectivamente hay 3 derechos comunitarios que en este caso son intocables, que es la libre circulación, la libertad de establecimiento y la libertad de empresa. Esas 3 libertades que forman parte de los cimientos de los tratados y las libertades de la Unión Europea, pues irían en contra a la hora de establecer la introducción de la pregunta, por lo tanto, al final la respuesta. Sí. La respuesta es que Canarias lo está estudiando, pero efectivamente es complicado, porque a diferencia de otros países, porque dice, otros países de la Unión lo hicieron, claro, porque en sus tratados de adhesión a la Unión Europea solicitaron estas modificaciones o estas excepciones para sus territorios. Canarias o España en este caso no lo solicitó y por tanto lo que habría que hacer ahora es modificar, no sé si bien el estatus RUP o el tratado de adhesión de España a la Unión Europea para que se excepcione a territorios como Baleares y Canarias. Pero cuidado, porque creo que también el Grupo Popular ha hecho una advertencia, creo que el Grupo Popular es el más numeroso además en España. El Grupo Popular Español ha hecho una advertencia y es que Europa está deseando tocar el estatus RUP. Unos para incrementar las RUP y otros para flexibilizar o rebajar las expectativas de la RUP. Y yo ahí siempre digo, seamos prudentes porque a lo mejor lo que ganamos por un sitio lo vamos a perder por otro, porque no es lo mismo que hoy seamos 10 estados RUP que mañana seamos 20, porque la financiación para las RUP va a ser la misma y no es lo mismo repartir el dinero de las RUP entre 10 que entre 20, mientras que unos pueden considerarse RUP porque estamos alejados, somos ultra periferia, y otros no están tan alejados del continente peninsular, caso de Baleares, ¿no? Por tanto, a ver si lo que ganamos por un lado lo vamos a perder por el otro. Yo ahí sí que soy prudente a la hora de tener en cuenta estas modificaciones y vamos a ver lo que determina el estudio jurídico, sobre todo que se está haciendo desde la presidencia para saber cómo podemos exceptuar la compra de tanto por fondos como por propietarios, que lo que hacen al fin y al cabo es subir el precio de la vivienda. Aunque yo insisto, si nosotros eliminamos o restringimos o limitamos, como lo queramos llamar, la compra por extranjeros, eso no va a solucionar el problema de la vivienda, porque el problema de la vivienda, insisto, es la falta de construcción de vivienda ante una demanda que aproximadamente 9.000 al año. Canarias solo es capaz de construir 3.000, por tanto ahí tenemos una barrera importante. Y segundo punto, la ley de vivienda estatal sigue siendo una ley profundamente ideológica que no da seguridad jurídica a aquellos propietarios que tienen hoy una vivienda y que deciden dar un cerrojazo, que ni vacacional ni residencial, porque se sienten desprotegidos. Por tanto, yo creo que ahí es donde teníamos que trabajar de forma consistente y es lo que está haciendo el gobierno. Nosotros hemos aprobado un decreto ley de medidas urgentes que pondrá, según las estimaciones del consejero, 2.000 viviendas más de las que en estos momentos estamos proponiendo de promoción pública. Los promotores ya han anunciado que están en disposición con ciertas flexibilizaciones de poner más vivienda, tanto libre como protegida, para los canarios, entendiendo libre y protegida no porque tengamos solamente que construir protegida, es que vamos a ver, hay un rango de población en Canarias que gana por encima del IPREM y que no tiene acceso a esas viviendas. Por tanto, para ese tipo de población también que tiene una demanda importante, que está sufriendo las consecuencias de esa inflación, las consecuencias de esa subida de precios, que también tendremos que atender porque también querrán independizarse. Por tanto, ese yo creo que es el principal reto que tiene hoy Canarias. Vale, hemos empezado hablando de la vivienda turística, nos hemos extendido en ella, tenemos muchos otros temas, te tengo que dejar ir, Jessica, porque tienes una agenda, pero bueno, vamos a terminar un poco por aquí también y hablar un poco también de un poco el concepto en sí mismo, del lugar en que vivimos y cómo está la sociedad. El gobierno ha escuchado, por lo menos en el discurso, se tenían en cuenta las manifestaciones y se está dando respuesta a nivel de narrativa de la problemática que existe, que yo creo que es innegable, ¿no? El problema de acceso a la vivienda, la vida muchísimo más cara. Y bueno, ese 20A creo que el mensaje ha llegado al gobierno, con lo cual me alegro, porque el malestar es generalizado y
los colectivos que un poco lo han liderado anuncian más manifestaciones y han dicho que van a ir a las zonas turísticas, van a ir directamente a donde están los turistas para hacerles saber, de alguna manera, que tenemos un problema con ellos. Yo creo que no, y en mi opinión, no hay una turismofobia en Canarias. O sea, hay gente que lo ha querido vender así, para mí no lo hay, pero bueno, sobre todo el diálogo con ese sector de la sociedad más reivindicativo, ¿qué esperan de esas manifestaciones y qué mensajes dan al respecto? Yo espero que no veamos la imagen de Barcelona en Canarias. De verdad que lo espero, porque creo que culpar al turista de las deficiencias que hoy tenemos en Canarias sería un grave error. La vivienda no es culpa del turismo, que en Fuerteventura no tengamos agua no es culpa del turismo, que en muchas islas y también en Fuerteventura tengamos unas carreteras o unas infraestructuras en materia de movilidad que no responden a la Fuerteventura de 130.000 habitantes, no es culpa del turismo, que en Fuerteventura tenemos un contrato de guaguas de 1956 y que legislatura tras legislatura se siga impulsando convenios de renovación con la misma empresa, no es culpa del turismo, es culpa de una decisión política de dar un golpe sobre la mesa y sacar a licitación este contrato por mucho sudor, sangre y lágrimas y denuncias que nos cueste, pero tenemos que hacerlo y por tanto ir a las zonas turísticas, a expresarle a los turistas un go home me parecería un error y ya pueden sacar 200 cortes las plataformas mías diciendo esto que de verdad me parecería un error. Yo siempre he respetado y respetamos profundamente las manifestaciones del 20A y coger cortes míos diciendo lo contrario me parece también un poco sensacionalista. Siempre les hemos respetado. Lo que sí hemos dicho es que el discurso de este gobierno y de esta consejería es anterior al 20A. Es decir, nosotros hemos dicho que el turismo tiene que ser más humano, que quien tiene que sentir primero el servicio con esta palabra subrayada en negrita y en cursiva y en todas las distinciones son los canarios antes que los turistas, o dicho de otro modo, nuestro principal cliente es el residente, no el turista. El turismo es una herramienta para hacer que los canarios vivan mejor y hoy afortunadamente tenemos un gasto superior en destino que en el año 2017 con un 1,7% más de turistas en el año 2023 que en 2017 cuando se produjo la primavera árabe. Y esto es indiscutible. Y que nosotros tenemos que hacer que esa cadena de valor que se pretende invisibilizar porque dice, bueno, el dinero se va afuera porque el 53% del gasto es en hotel y en avión, ¿vale? Y el 47% restante lo obviamos. O sea, el de la excursión, el guía, el restaurante, el transporte, eso que se produce aquí en Canarias, que está cogiendo cada vez más valor porque tenemos un turismo de experiencias cada vez más valioso, cada vez más profesionalizado, eso lo invisibilizamos. Yo creo que no. ¿Que nosotros tenemos que mejorar muchas cuestiones en turismo? Sí, sin duda. ¿Que tenemos que mejorar salarios? Sí, sin duda. ¿Que tenemos que mejorar la protección del entorno? Y yo he sido la primera que he dicho que los cabildos tienen que hacer una reflexión y empezar, como Tenerife lo ha hecho, a decidir los espacios naturales protegidos, que tienen que cumplirse los planes rectores de uso y gestión que ya establecen una capacidad de carga y cobrar una tasa para así además asegurarse de que esa capacidad de carga no se respeta. Sí, sin duda. Ejemplo de Fuerteventura. Bueno, o no se respeta o no existen. Las cuevas de Ajuy, Cofete, Lobos, el Barranco de los Encantados y el Barranco de las Peñitas son perfectamente parques naturales donde perfectamente tienen una entrada y una salida, donde se podría hacer una gestión del medio, donde esa gestión del medio, cobrando una tasa simbólica o la tasa que queramos, se pueden introducir servicios. De esos servicios, decir, oye, ¿yo qué servicios quiero prestar? Por ejemplo, voy a poner uno en Cofete. Oye, pues un servicio de socorrismo, un servicio de limpieza y un servicio de reforestación de toda la fauna autóctona que hay allí. Y además tengo una serie de animales protegidos dentro del espacio que le voy a prestar un servicio veterinario. Paso raya. ¿Cuánto me cuesta esto al año? 100.000 euros. ¿Vale? ¿Cuál es la carga que me establece el plan rector de uso y gestión? Que por cierto, Fuerteventura es el de las pocas islas donde, quitando la península de Jandía, todos sus parques naturales tienen PRUG. Por tanto, tienen esa capacidad de carga. Pasamos raya, dividimos, eso cuesta tanto. Al residente lo exceptuamos al majorero porque no tiene que pagar por ese disfrute. Tú puedes poner la residencia, ¿no? Pero bueno, Jessica, que te me vas a los parques naturales. No, pero claro, pero es que eso hay que decirlo y eso lo hemos dicho porque es una de las principales críticas que se le hace al turista, que no gasta aquí. Pues oye,
Pues hagamos que gaste aquí y que eso repercuta aquí, pero hagámoslo. Vale, y esos son los cabildos que sabemos que en Fuerteventura, lo podemos decir claramente, los espacios naturales no es que no estén mal redactados, es que no tienen. Pero las zonas cepas no tienen planes de uso y gestión y hay algunos suspendidos. Pero bueno, la pregunta va por otro lado. No, pero los PRUF, las parques naturales sí que lo tienen. Es de las pocas islas que tienen PRUF. Están suspendidos. Solo uno está suspendido, que es el Parque Natural de Jandía. Vale. El resto no está suspendido. Bien. Los monumentos naturales o las zonas cepas no los tienen. Pero bueno, el caso. Tasa turística también es un ingreso. ¿Estás a favor o en contra, sí o no? La tasa es un impuesto. El impuesto es lineal y se cobra también a los canarios. Y ese impuesto a la pernoctación ya lo tenemos en Canarias, se llama IJIC. Y todo aquel que va a un hotel, turista extranjero, turista residente, lo tiene que pagar en su factura. Eso no pasa en Baleares, no pasa en la Comunidad Valenciana, no pasa en Cataluña, no pasa en aquellos sitios en los que se establece un impuesto, porque de lo que yo he hablado los parques naturales es un impuesto, eso sí es una tasa. Las tasas son finalistas, es decir, yo quiero conservar el espacio natural, pongo una tasa y esa tasa solo y únicamente puede ir a eso. Ahora, si yo cobro un impuesto, ese impuesto puede ir a cualquier cosa. Porque no es finalista. Que ese impuesto se dedica exclusivamente a algo. No. Los impuestos de por sí no son finalistas. Y pongo el caso de Baleares. Se aprueba la ley de uso de eso por pernoctación, es para que habilita esa tasa turística o ese impuesto turístico, y se dice que tiene que ir para viviendas y para infraestructura. Se lo han gastado en un concierto de los 40 principales y en no sé cuántas cosas más que nada tienen que ver con lo que se puso ahí. ¿Por qué? Porque eso va a una bolsita común donde después Hacienda redistribuye en lo que Hacienda considere que tiene que ir. Otro ejemplo, el impuesto a los residuos. Ya tenemos ya he entendido la respuesta, Jessica, así que te tengo que cortar para que te puedas ir. Vale. Pero es que me parece interesante que los canarios sepan esto y los majoreros. Entiendo no es una tasa, es un impuesto que vamos a tener que pagar todos y donde no se puede exceptuar el residente. Perfecto, entendí la respuesta. No, porque sería un impuesto y ya tenemos instrumentos. Perfectísimo. Jessica, te tengo que despedir, te tienes que ir corriendo, que tienes otros actos. Ha sido un placer estar contigo y bueno, simplemente una pregunta personal. ¿Vas a descansar? ¿Que tienes algo que este verano? Sí, ¿coges vacaciones? El año pasado no me cogí porque estábamos aterrizando. Este año ya lo necesito y cogeré una semanita y otra estaré teletrabajando, bueno, yendo y viniendo, pero sí, cojo una semana seguro. Pues nada, pues que me alegro que descanses y espero que cojas fuerzas para precisamente volver con fuerzas y seguir con esa actividad. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Seguimos en Fuerteventura Digital.